Bienvenidos a todos, mi nombre es Asun, soy profesora del área sanitaria, concretamente me encargo de la parte de legislación y hoy vamos a ver una clase en la que vamos a tratar el sistema sanitario público español. Los objetivos que nos planteamos para la clase de hoy son conocer la regulación del sistema sanitario público español, identificar quién tiene competencias en materia sanitaria, daremos un repaso por las diferentes normas que regulan el sistema sanitario público español, enumeraremos los principios de nuestro sistema sanitario y resumiremos la estructura del sistema sanitario público español. Vamos a empezar con una preguntita, es una pregunta muy sencilla, ya veréis. A ver, el sistema sanitario público español se regula fundamentalmente tenéis tres opciones, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley General de Sanidad o el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. ¿Cuál es la norma fundamental que regula el sistema sanitario público español? Así rápidamente, que seguro que todos lo sabéis. Efectivamente. La respuesta correcta es la B, la Ley General de Sanidad. Es la Ley 14/1986 de 25 de abril. Sabemos cuál es la ley, esto lo tenemos claro, pero no sé si todos tenemos tan claro el por qué surge la ley, el porqué de la Ley General de Sanidad. Bueno, pues para poder comprender por qué surge esta ley, vamos a ver cómo era la regulación de la sanidad antes de la Ley General de Sanidad. Para conocer un poquito el porqué, nos retrotraemos a la situación que teníamos antes de que surgiera esta ley para poder comprenderla. ¿Todo el mundo ha oído hablar del INSalud? ¿Sabéis lo que era el INSalud? Sí, todo el mundo contesta que sí, todo el mundo ha oído hablar del INSalud. ¿Sabéis lo que era? Pues venga, pues alguien de los que ha dicho que sí, que me diga que era el INSalud. Si yo os preguntara ahora una definición del INSalud, ¿qué me diríais? Venga, algún valiente. Instituto Nacional de la Salud. Efectivamente, eso es lo que significa INSalud, Era el Instituto Nacional de la Salud. Se creó en el año 1978. ¿Y qué otro acontecimiento importante tuvo también este año? Tuvo lugar este año, en el 78. Fácil, ¿no? Pues que se aprobó la Constitución española y con ella pasamos a una nueva organización territorial del Estado, ya que se crearon las comunidades autónomas. Y aquí, precisamente, en esta nueva organización territorial del Estado que surgió con la creación de la Constitución española, con esta creación de las comunidades autónomas, pues tenemos en parte la base de la Ley General de Sanidad. Digo en parte porque hay una doble base, podríamos decir. La vamos a ver. ¿Alguien sabría decirme en qué artículo de la Constitución española se reconoce el derecho a la protección de la salud? Esta es muy fácil. Perfecto, muy rápidos. Efectivamente, el artículo 43 de la Constitución española, ahí lo tenéis. El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública pues a través de las medidas preventivas, de las prestaciones y servicios que sean necesarios. Y nos dice que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Bueno, de este mandato constitucional es precisamente de donde surge la Ley General de Sanidad. Y como podéis ver un poquito más abajo, la propia Ley General de Sanidad así lo reconoce. Fijaos en lo que dice el artículo 1. Nos dice, la presente ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. Como veis, el artículo 43 contempla el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos para que organicen y tutelen la salud pública. Y de este mandato constitucional del artículo 43, surge la Ley General de Sanidad. Su propio artículo 1 que acabamos de leer nos lo ratifica. Vale, vamos a recapitular un poquito para aclararlo, ¿de acuerdo? Aunque yo creo que lo vais viendo, ¿verdad? La Ley General de Sanidad tiene como objetivo establecer la estructura y el funcionamiento del sistema sanitario público en el nuevo modelo político y territorial que se deriva de la Constitución del año 1978. Según su artículo 1 que acabamos de ver, su objeto consiste en la regulación general de todas las acciones que van a permitir hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. Recordad lo que estuvisteis en la clase de la protección de la salud en la Constitución española y para los que es la primera clase de legislación sanitaria os hago un pequeño resumen. El artículo 43 de la Constitución se engloba dentro de los llamados principios rectores de la política social y económica. Es decir, este artículo 43, el que reconoce el derecho a la protección de la salud, no está encuadrado dentro de los derechos fundamentales de la Constitución y, por lo tanto, a priori,
podríamos pensar que en cuanto este artículo 43 no es un derecho en sí mismo, no reconoce un derecho en sí mismo, en el estricto sentido de la palabra, podríamos pensar, como os digo, que no vincularía a los poderes públicos, que no obliga a los poderes públicos a cumplirlo ni a los jueces a velar porque se cumplan. Como principio rector, tan solo serían pues pautas de conducta para esos poderes públicos. Pero si estos principios se desarrollan por ley, la parte desarrollada tiene las mismas garantías constitucionales que cualquier derecho, ¿de acuerdo? Pues bien, este es uno de los motivos por los cuales surge esta ley, la Ley General de Sanidad, desarrollar el principio rector del derecho a la protección de la salud del artículo 43 de la Constitución y así, en la parte desarrollada por la ley, tener realmente una protección de la salud real y de obligado cumplimiento por parte de las administraciones públicas. ¿Se entiende, verdad? De la Constitución. Perfecto. Vale, pues ya hemos visto el primer motivo por el cual surge la Ley General de Sanidad. Pues vamos a ver ahora el segundo motivo que os comentaba, que es un motivo organizativo. Como os decía antes, con la constitución y la organización del territorio en comunidades autónomas, pues hay que delimitar qué competencias tiene el Estado y qué competencias tienen las comunidades autónomas. La Ley General de Sanidad también nace con esta finalidad de dar respuesta a este motivo organizativo. Vamos a ver a las competencias en materia de sanidad que están reguladas en la Constitución. Y aquí tenemos dos artículos también de los importantes. Dos artículos que nos tenemos que saber, que son el artículo 149.1.16 y el 148.1.21 de la Constitución. Vamos a verlos, vamos a ver qué es lo que nos dicen. El artículo 149.1.16 nos dice que el Estado tiene competencias exclusivas sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos. Y el artículo 148.1.21 nos dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias y simplemente nos dice sanidad e higiene. No nos dice nada más. En cuanto a la Constitución estamos hablando, ¿de acuerdo? De la lectura de estos dos artículos deducimos que hay unas competencias sanitarias que son exclusivas del Estado y otras competencias que pueden regularse por parte de las comunidades autónomas. Pero lo que nos dice la Constitución, como acabáis de ver, es básico y esto se tiene que desarrollar. Y aquí tenemos el segundo motivo que os comentaba por el cual surge la Ley General de Sanidad, regular las competencias en materia sanitaria. Vamos a verlas otra vez con un poquito más de detenimiento. El artículo 149.1.16 nos dice que el Estado tiene competencias exclusivas en materia de sanidad exterior. Pensad, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud manda una serie de directrices a los países y los países tienen que cumplir esas directrices que manda la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues algo tan importante no podría dejarse en manos de las comunidades autónomas y que cada una las aplicara o no de una forma o de otra. Por ello, esta competencia, la sanidad exterior, es competencia exclusiva del Estado, ¿vale? Para dar uniformidad y que se cumpla de la misma manera en todo el territorio del Estado español. Otra competencia que tiene en exclusiva el Estado es la legislación sobre productos farmacéuticos. Podemos decir un poco lo mismo que hemos dicho en el caso anterior. Imaginad que una comunidad autónoma autoriza una serie de medicamentos y que otra comunidad autónoma pues no los autoriza. Esto es algo impensable. Todas las comunidades autónomas tienen que hacer lo mismo en materia farmacéutica. Tiene que ser igual para todos independientemente de la comunidad donde uno resida. También por ello, pues es competencia exclusiva del Estado. Y por último, fijaros que el Estado tiene competencia exclusiva en marcar las bases y coordinación general de la sanidad. Muy importante esto. ¿Qué significa? Pues que es el Estado el que tiene que marcar las pautas generales que luego van a tener que seguir las comunidades autónomas. Aunque todas las comunidades autónomas tienen ya asumidas competencias en materia sanitaria y por lo tanto cada comunidad autónoma dentro de sus competencias regula un poco como ella quiere, no puede hacer siempre lo que quiera o lo que le dé la gana. El Estado marca unas pautas generales y estas son las bases que luego a partir de ahí las comunidades autónomas pues tienen que respetar y a partir de ahí regular lo que ellas consideren. ¿De acuerdo? ¿Dónde se marcan estas pautas?
Pues en la Ley General de Sanidad. ¿Vais relacionando todo lo que os explico con el porqué de la Ley General de Sanidad? Nueva organización del Estado, división en comunidades autónomas, mandato constitucional del artículo 43, necesidad de coordinar todo porque el Estado tiene competencias exclusivas en determinadas materias y una de ellas es coordinar la sanidad para que luego las comunidades autónomas desarrollen en base a la coordinación general que está marcada. Bueno, pues este es otro de los motivos por los cuales se necesitaba la Ley General de Sanidad. Vale, pues vamos ahora a ver dónde se regulan las competencias en la Ley General de Sanidad. Es el siguiente punto que tenéis, lo tenéis aquí abajo. Se trata del título 2 de la Ley General de Sanidad. El título 2 nos habla de las competencias de las administraciones públicas. Tiene 3 capítulos. El capítulo 1 nos habla de las competencias del Estado, que serían los artículos 38 a 40. Luego tendríamos en el capítulo 2 las competencias de las comunidades autónomas, que es el artículo 41, y en el capítulo 3 las competencias de las corporaciones locales, artículo 42. Yo os animo a que una vez que terminemos la clase cojáis la Ley General de Sanidad y le echéis un vistacito a este título 2 completo. Aquí nos vamos a centrar en las competencias de las comunidades autónomas. En el título 2, capítulo 2. Ya hemos hablado un poquito de las competencias exclusivas del Estado, entonces lo que me interesa ahora es ver pues la otra parte, la parte de las competencias de las comunidades autónomas. Bueno, recapitulamos lo que hemos dicho nuevamente para que me vayáis siguiendo. Una de las competencias exclusivas del Estado es marcar las bases y coordinación general de la sanidad. Entonces, quitando la sanidad exterior y la legislación sobre productos farmacéuticos, ¿qué competencias tienen las comunidades autónomas? Pues la respuesta es bastante fácil. Las comunidades autónomas tienen competencias sobre la sanidad en todo lo que el Estado no defina como básico y de coordinación general. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos otro de los artículos importantes, que es el artículo 41 de la Ley General de Sanidad. Nos dice que las comunidades autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus estatutos y las que el Estado le transfiera o en su caso le delegue. Y nos dice que las decisiones y actuaciones públicas previstas en esta ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entenderán atribuidas a las comunidades autónomas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que acabamos de leer? Bueno, pues podemos decir que las competencias de las comunidades autónomas en materia sanitaria son, por un lado, las que establecen sus estatutos de autonomía, aquí lo tenéis, las que el Estado le transfiera o le delegue, es decir, las que le diga el Estado, y las competencias contempladas en la Ley General de Sanidad y que el Estado no se haya reservado expresamente, ¿de acuerdo? En la actualidad, como os he comentado antes, todas las comunidades autónomas han asumido ya las competencias en materia sanitaria, contando cada comunidad autónoma con un servicio de salud propio. Hay una excepción. ¿Habéis oído hablar del INGESA? Es la única excepción que tenemos. ¿Sabéis qué es el INGESA? ¿No? Vale, el INGESA es el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que regula la gestión de la sanidad en las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, y lo gestiona la Administración Central del Estado, ¿de acuerdo? Todas las comunidades autónomas tienen asumidas las competencias en materia sanitaria. En todas las comunidades autónomas hay un servicio de salud propio. En Extremadura, que comentaba antes la compañera, es el Servicio Extremeño de Salud. En la Comunidad Valenciana es la Agencia Valenciana de Salud. En Galicia, pues el SERGAS, ¿no? El Servicio Gallego de Salud. Todas las comunidades tienen su propio servicio de salud. Sin embargo, la única excepción es para las ciudades de Ceuta y Melilla, que sigue siendo la Administración Central del Estado la que lo gestiona a través de un órgano llamado INGESA, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Vale, entonces, el INSALUD del que hablábamos al principio de la clase, el que es el órgano que se creó en el año 78 cuando se formaron las comunidades autónomas y que gestionó la sanidad en tanto en cuando las comunidades autónomas fueron asumiendo sus competencias, ¿vale? En ese lapso de tiempo en que ya estaban las comunidades autónomas, se sabía que iban a tener que asumir competencias en materia sanitaria, pero mientras no las fueron asumiendo, pues teníamos al INSALUD. Bueno, pues hoy en día ya no existe este órgano, porque cada comunidad autónoma ya tiene su propio servicio de salud. Os he puesto aquí en la diapositiva un cuadro con la relación de cada comunidad autónoma con el Real Decreto que regula el traspaso de competencias del INSALUD a su comunidad. Como veis, la primera pues fue Cataluña en el año 1981 y las últimas comunidades que asumieron competencias en materia sanitaria lo hicieron en el año 2001. Desde el 2001 ya todas las comunidades autónomas tienen asumidas las competencias en materia sanitaria y por lo tanto tienen su propio servicio de salud autonómico. Vale. Antes de pasar al siguiente punto, y solo para que lo tengáis en cuenta, existe un órgano
que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el que se encarga de la coordinación, la cooperación, la comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y de los servicios de salud con la administración del Estado. Es el órgano que se encarga de coordinarlo todo, ¿eh? En la clase de hoy no vamos a profundizar más en este órgano, solamente quiero que sepáis de la existencia del mismo. En otra clase es donde entramos un poquito más en profundidad. Igual ya lo habéis visto y si no, pues os animo a que estéis pendientes del resto de clases para que podáis asistir a la clase en la que hablamos de este órgano, ¿de acuerdo? Vale, pues ya hemos hecho un repaso al origen y al porqué de la Ley General de Sanidad. Vamos a ver ahora la estructura de la ley. La tenemos en la siguiente diapositiva. Aquí está. Como veis, es una ley pues relativamente extensa, son 113 artículos, aunque muchos de ellos ya han sido derogados. Pensad que estamos hablando de una ley que es del año 1986, entonces muchos de los artículos pues ya han sido derogados. Tenemos pues un título preliminar y luego 7 títulos más, los tenéis resumidos en la presentación para que los podáis ver luego con más detenimiento. Gran parte del título 2, que nos habla de las competencias de las administraciones públicas, ya lo hemos visto al hablar de las competencias de las administraciones públicas. Me parecía interesante verlo al principio para que comprendierais el porqué de la Ley General de Sanidad. Así que lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en los dos títulos que están más relacionados con esta clase, con el sistema sanitario, que son el título 1 y el título 3. No los vamos a ver enteros tampoco, pero bueno, sí que vamos a hacer un repaso, yo creo que bastante interesante. Aquí tenemos el título 1, capítulo 1, que nos habla de los principios generales. Los tenéis aquí para que luego los podáis ver con calma también, aunque también los tenéis en el tema o en la ley, os los he plasmado aquí. Vamos a ver mejor un pequeño resumen de los principios, mejor que leerlos enteros, por agilizar y hacer esto un poquito más ameno. Y serían estos, aquí los tendríais resumidos los principios. Sería orientación a la promoción de la salud y prevención de enfermedades, asistencia sanitaria pública en condiciones de igualdad para todos los españoles, sin desequilibrios territoriales y sociales, principio de igualdad o no discriminación entre mujeres y hombres, concepción integral del sistema sanitario, es decir, lo que hablábamos, el Estado y las comunidades autónomas, dentro del reparto de sus competencias, tienen que tener una visión integral o una visión conjunta o general, llamadlo como queráis, de la sanidad. Otro de los principios es el respeto por parte de las comunidades autónomas al crear sus servicios de salud a lo que dice la Ley General de Sanidad y a sus estatutos de autonomía. Y por último, la posibilidad de participar la comunidad en las políticas sanitarias a través de organizaciones y sindicatos. Bueno, pues aquí os dejo un pequeño resumen para que luego el repaso pues os resulte un poquito más sencillo y pasamos al siguiente. Bueno, todo lo que hemos visto hasta aquí es el porqué de la Ley General de Sanidad y su estructura, pero ¿qué más cosas regula la Ley General de Sanidad? Pues precisamente lo que regula es el tema de esta clase, es decir, el Sistema Nacional de Salud. Creo que ya estamos ahora en el punto, después de todo lo que hemos visto hasta aquí, ya estamos en disposición de dar una definición del Sistema Nacional de Salud. No lo he querido dar antes porque quería que vierais toda la evolución hasta llegar a este concepto. Entonces este ya sí que es el momento de poder dar esta definición y la tenéis aquí. Nos la da además la propia Ley General de Sanidad, no tenemos que pensar mucho porque la Ley General de Sanidad en el artículo 44 nos la define. Nos dice que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud. Y nos dice, el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas en los términos establecidos en la presente ley. ¿Qué tal? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Queda claro lo que es el Sistema Nacional de Salud? Visto los antecedentes históricos y vista la definición del artículo 44 de la Ley General de Sanidad, ¿se entiende bien? Perfecto, nos queda claro pues qué es el Sistema Nacional de Salud. Ya tenemos la definición, conjunto de los servicios de salud, tanto de la Administración del Estado como de los servicios de salud de las comunidades autónomas, coordinadas, gestionadas de una manera integral en base a los principios que acabamos de ver. Características que tiene el Sistema Nacional de Salud, pues también nos las da el artículo 46. Vamos a ir viéndolas. Nos dice, primero, la extensión de sus servicios a toda la población. Vale, ya veremos en los sucesivos temas de qué manera se cumple esto. Ya veremos quiénes son los titulares del derecho a la asistencia sanitaria en España. Creo que alguna compañera posiblemente ya lo haya visto en alguna clase anterior. Y si no, lo que os decía antes, estar pendientes de las clases, porque esto lo veremos con más detalle en clases
en clases posteriores. De todas formas, os adelanto, yo creo que ya habréis oído hablar del Real Decreto Ley 16/2012, que era el Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Creo que habréis oído hablar de él porque fue un Real Decreto muy comentado en las noticias, en prensa, en televisión, porque introdujo bastantes cambios y controversias respecto a quienes tienen la condición de asegurados, es decir, quienes tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita en España. De esto se habló mucho con el tema de si se dejaba fuera o no a extranjeros sin papeles, con papeles, menores de 26 años sin edad de cotización, autónomos, en fin, que se habló mucho de este tema, Entonces, aunque nos dice como principio la Ley General de Sanidad la extensión de sus servicios a toda la población, como os digo, hay matices, los tenemos que ver con más profundidad, será en otra clase, Sigamos con otra característica, la organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. Nos habla, por lo tanto, de una atención integral de la salud, tanto de promoción de la salud como de la prevención de la enfermedad. Dos conceptos diferentes que muchas veces no sé por qué se pueden confundir. Es muy sencillo si recordamos la premisa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Si recalcáis una y otra palabra veréis que no tiene sentido la prevención de la enfermedad. Nadie se previene... al revés, de prevención de la salud nadie se previene de estar sano, se previenen las enfermedades y se promociona la salud, ¿de acuerdo? Vale, pues pasamos a la siguiente característica, que sería la coordinación y en su caso la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. De nuevo, puede parecer aquí que estamos diciendo algo raro porque nos habla de un dispositivo único y yo os acabo de decir que las comunidades autónomas ya todas han asumido sus competencias y que cada una tiene su propio servicio de salud. Tanto servicios de salud como comunidades autónomas hay. Entonces esto de un dispositivo único ahora os puede sonar un poco raro, ¿no? ¿O no? ¿Se entiende? Lo del dispositivo único. ¿Veis alguna contradicción? Se entiende, ¿no? Ese dispositivo único del que hablan es el Sistema Nacional de Salud, definido con la definición que hemos visto en el artículo 44, Estamos otra vez hablando de que aunque cada comunidad autónoma tenga sus competencias, todos los recursos sanitarios tienen que estar coordinados con las bases que sienta el Estado y evitar así desigualdades. Fijaos de nuevo en la definición del artículo 44, lo que os acabo de decir. Dispositivo único, Sistema Nacional de Salud, entendido como el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Efectivamente, por esto es, ¿vale, Sara? Cuando nos habla del dispositivo único se refiere al Sistema Nacional de Salud. Lo que pasa es que el Sistema Nacional de Salud no es una única cosa, sino que es el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas, ¿vale? Venga, pues siguiente característica. Perdón, que he pasado de diapositiva. Siguiente característica. La financiación de las obligaciones derivadas de esta ley se realizarán mediante recursos de las administraciones públicas, cotizaciones y tasas por las prestaciones de determinados servicios. Entramos, por lo tanto, ya en materia económica y nos habla de que no hay un pago directo de los usuarios, sino que se financia a través de los propios recursos de las administraciones y a través de las cotizaciones e impuestos. Y vamos ya con la última característica, que nos habla de la prestación de una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad, debidamente evaluados y controlados. Yo creo que esto también se entiende bastante bien, al menos sobre el papel, pues se entiende bastante bien. Una de las características de nuestro Sistema Nacional de Salud pues debería ser el procurar altos niveles de calidad. Y bueno, lo dejamos ahí, como principio, ¿no? Que aquí se entiende muy bien. Pasamos al siguiente punto. Vamos a ver ahora la estructura del sistema sanitario público y nos vamos a centrar en la organización de los servicios de salud en las comunidades autónomas. Esto, como hemos comentado antes, está regulado en el título 3, capítulo 2 de la Ley General de Sanidad. Ya hemos dado un repaso al título 1 y al título 2. Entonces, vamos a dar ahora un repaso de los artículos más significativos. Ojo, un repaso de los artículos más significativos, que no quita para que el día del examen oficial no nos puedan preguntar por otra cosa, eso tenedlo en cuenta. Pero bueno, esto es una clase y tenemos que centrarnos pues en los artículos que mejor nos pueden ayudar a entender el concepto que pretendemos aclarar en la clase de hoy. Entonces aquí tenemos el artículo 49, que nos dice que las comunidades autónomas organizan sus servicios de salud de acuerdo con los principios básicos de la presente ley. Esto se entiende perfectamente porque precisamente uno de los motivos de esta ley es asentar esos principios básicos
esas pautas generales que tienen que cumplir todas las comunidades autónomas. Luego tenemos el artículo 50.1 que nos dice que en cada comunidad autónoma se constituye un servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad, diputaciones, ayuntamientos, cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias, que está gestionado bajo la responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma. El artículo 51.1 nos dice que los servicios de salud que se creen en las comunidades autónomas se planificarán con criterios de racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. Y nos dice, y esto es importante, que la base de la planificación será la división de todo el territorio en demarcaciones geográficas. Y al objeto de poner en práctica los principios generales y las atenciones básicas a la salud que se enuncian en esta ley. El artículo 54 nos dice que cada comunidad autónoma elaborará un plan de salud que comprenderá todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus servicios de salud. El plan de salud de cada comunidad autónoma, que se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el Gobierno, deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes áreas de salud. Vale. Conclusiones que podemos sacar de todo esto. Primero, que en cada comunidad autónoma hay un servicio de salud. Esto ya en este momento está clarísimo. Que cada servicio de salud tiene su propio plan de salud. Esto también nos ha quedado muy claro. Que en ese plan de salud se marcan todos los objetivos y todas las acciones sanitarias que se van a llevar a cabo para poder cumplir ese plan. Y que ese plan se tiene que ajustar a los principios generales que han sido aprobados por el Gobierno. Eso ha quedado claro, ¿verdad? Así a modo de resumen. Perfecto. ¿Qué más conclusiones podemos sacar? Pues que los servicios de salud de las comunidades autónomas se tienen que planificar en base a una división territorial. El artículo 51 ya nos habla de una división del territorio en demarcaciones geográficas. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis en el artículo 51. Aquí lo tenéis. Demarcaciones geográficas. Y el artículo 54 ya nos habla de las áreas de salud. ¿Sí? Mirar. Las áreas de salud están definidas en sí en el artículo 56. Esto es muy importante para comprender y dar sentido a la clase de hoy. Tenéis el artículo completo para que luego lo podáis ver con más calma en casa. Me imagino que todo el mundo pedirá la presentación, así que luego con más calma lo podéis ver, ¿eh? Aquí vamos a hacer un resumen de lo que es más importante. Las demarcaciones geográficas que hemos visto en la diapositiva anterior son las áreas de salud. Estas se crean en las comunidades autónomas atendiendo a diversos factores que pueden ser geográficos, socioeconómicos, demográficos y como regla general, aunque pueden haber excepciones, cada área de salud atiende a un número no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000, ¿eh? Y como mínimo siempre va a haber un área por cada provincia, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya tenemos la primera definición de esa primera demarcación geográfica, de esa división del territorio en demarcaciones geográficas, que serían las áreas de salud. ¿Habíais oído hablar de las áreas de salud? Porque a nivel práctico, mucha gente, a ver, las que tenéis un perfil sanitario me imagino que sí. Los que no tenéis un perfil sanitario, lo de las áreas de salud, ¿habíais oído hablar de las áreas de salud? Las personas que no tenéis un perfil sanitario. Porque yo creo que a nivel práctico, pues todo el mundo en la calle sabe cuál es su centro de salud. Cuando se pone malo sabe dónde tiene que ir, cuál es su hospital de referencia. Pero si yo ahora a un ciudadano normal por la calle le pregunto, ¿y tú a qué área de salud perteneces? Yo creo que el 90% no me saben decir a qué área de salud pertenecen. O igual estoy yo equivocada, pero en general, lo que os digo, la gente sabe cuál es su centro de salud, cuál es su hospital, pero a qué área de salud pertenece o cuántas áreas de salud tiene su servicio de salud, pues no creo que todo el mundo lo supiera, ¿eh? Bueno, pues entonces, lo que a nosotros nos tiene que quedar claro es que las demarcaciones geográficas, la primera cajetita que tenemos son las áreas de salud, pero no son las únicas demarcaciones geográficas, sino que existen más. Y ahí es donde vamos a pasar a hablar de la zona de salud.
Aquí está. La zona básica de salud es otra demarcación territorial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es bastante ilustrativo. Y es el ejemplo de las muñecas rusas. ¿Sabéis estas muñecas que hay una dentro de otra? Una más grande que tiene una muñeca más pequeñita dentro y esa tiene otra más pequeñita dentro. Pues esto es un poco así, ¿eh? Como demarcación territorial más grande está el área de salud. Dentro del área de salud estaría la zona de salud. Y ya dentro de la zona de salud es donde están las infraestructuras físicas, que serían, por ejemplo, los centros de salud. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el área de salud como demarcación territorial grande. Dentro del área de salud está la zona de salud. Y ya en la zona de salud es donde físicamente se ubican los centros de salud. Vamos a ver un ejemplo para que yo creo que, bueno, os puede quedar un poquito más claro, ¿vale? Tendríamos un servicio de salud por comunidad autónoma, es decir, cada comunidad autónoma tiene su propio servicio de salud y ese servicio de salud tiene un plan de salud. Para ejecutarlo, ¿qué hace? Pues divide la comunidad autónoma a nivel territorial en áreas de salud, más o menos de entre 200.000 y 250.000 habitantes por cada área de salud, y mínimo una por provincia. Cada área de salud igualmente se divide a nivel territorial en zonas básicas de salud y dentro de las zonas es donde se ubica físicamente pues los centros de salud. Cada área de salud además tendrá su hospital de referencia. Sí que me gustaría que ahora cuando acabáramos la clase pues cada uno de vosotros buscara en internet el mapa sanitario de su comunidad autónoma. Igual hay compañeros que sí que lo tienen claro, pero otros que no tenéis bien definidas pues el mapa sanitario de vuestra comunidad autónoma. Me gustaría, por favor, como deberes, os mando pues que busquéis el mapa sanitario de vuestra comunidad autónoma y veáis pues cuántas áreas de salud hay, esas áreas de salud en cuántas zonas de salud se dividen, ¿de acuerdo? ¿Lo haréis? ¿Lo miraréis? ¿Sí? Perfecto, confío en que lo miréis. Bueno, y ahora os voy a mostrar un ejemplo que es totalmente ficticio, pero es un ejemplo que lo he elaborado un poco para que os pueda quedar un poquito más claro. Como os digo, es ficticio, no está basado en ninguna comunidad autónoma, Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Tendríamos aquí una comunidad autónoma que tendría dos áreas de salud, ¿de acuerdo? El área de salud 1 tendría 3 zonas básicas de salud, la zona básica de salud 1 tendría 2 centros de salud, la zona básica de salud 2 tendría un solo centro de salud y la zona básica de salud 3 tendría 3 centros de salud. Y además, pues esas zonas básicas de salud tendrían su hospital de referencia. Y luego tendríamos las áreas de salud 2, que solamente tendría una única zona básica de salud, que tendría a su vez 2 centros de salud. Y también esa área de salud 2, tendría su hospital de referencia. Como os digo, es un supuesto ficticio, pero para que veáis un poquito que se pueden dar multitud de ejemplos, ¿no? 2 áreas de salud, cada una con un número diferente de zona básica de salud, y a su vez cada zona de salud tiene un número diferente de centros de salud. Bueno, pues con esto concluiríamos la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas, todo claro? Perfecto, todo claro. Para las personas que era su primera clase de legislación sanitaria, muy pesado, ha quedado todo claro, bien. Sara, pues la pedís a los profesores directamente a través de la mensajería del campus virtual, pedís la presentación de la clase de hoy del Sistema Sanitario Público Español, ponéis el título de la clase y con eso es suficiente, os adjuntarán la presentación, no tengo ningún problema, tanto los que seáis alumnos míos como los que no, los míos me los pedís a mí y los que no a vuestro profesor respectivo, yo se la paso a ellos para que os la adjunten, Sí, Diana, es un poquito más pesado estudiarlo, sí. Pero bueno, yo espero que, pues eso, con las aclaraciones y un poquito las pautas que hemos visto en la clase de hoy, luego cuando os enfrentéis realmente a coger el tema, a ponerlo encima de la mesa y tener que estudiarlo, pues que os vayan sonando las cosas y que los conceptos que hemos visto pues os queden un poquito más claros. Que yo creo que una vez que los hemos visto, pues se entiende bastante bien el tema de lo que es el Sistema Nacional de Salud, entendido como ese conjunto, y que a lo mejor sobre el papel pues no se veía de manera tan clara.
Buscarlo en internet, Miriam, ¿eh? Si tú pones mapa sanitario de la comunidad X, o me imagino que te aparecerá. A ver, yo alguna vez que he mirado en algunas, sí que es verdad que algunas comunidades, porque esto ya sabéis que como precisamente cada comunidad tiene asumidas sus propias competencias, luego la información la distribuye de la manera que quiere. Hay unas páginas web de algunos servicios de salud muy bien hechos, con mucho detalle y con mucha información, y otras comunidades autónomas, pues la información oficial que tienen sus páginas web pues es más escueta, está menos actualizada, ¿vale? Entonces en algunas comunidades no tendréis ningún problema si ponéis mapa sanitario comunidad X, os aparecerá directamente, y en otras igual os cuesta un poquito más. Si poniendo mapa sanitario comunidad tal o mapa sanitario servicio de salud tal no os aparece, entrad en la página web del servicio de salud de vuestra comunidad, Servicio Extremeño de Salud, Servicio Gallego de Salud, Agencia Valenciana de Salud, lo que sea, y investigar un poquito por la página web, ¿vale? Si os interesa mucho y no lo encontráis, mandarme un correo a través del campus e intentaré localizarlo y mandaros el link, ¿eh? Yo también haré un poco lo que pueda, ¿vale? Porque ya os digo que en algunas será muy fácil de ver y en otras cuesta un poquito más. Pero bueno, yo creo que entre todos lo sacaremos. Pues nada, si no hay preguntas, muchas gracias a vosotras y a vosotros por asistir y espero veros en más clases, ¿de acuerdo? Perfecto. A vosotras, gracias.